Buenas tardes, doña Catherine, qué gusto saludarla. Si gusta, lo acompaña. Sí, por favor, vamos a conversar con don Douglas. Exactamente. Bueno, Muy y bien. antes de conversar con don Douglas, me gustaría preguntarle, presidente, ¿qué ha sido para usted este último año? ¿Ha sido lo que usted esperaba o más difícil? No, yo sabía que iba a ser muy difícil, doña Catherine. No es que decía Angela Merkel que los políticos que dicen que se encuentran sorpresas en el gobierno, es que no hicieron la tarea. Porque si uno se quiere meter a este puesto, tiene que saber exactamente qué es lo que está pasando. No conocía todos los detalles, pero sabía quiénes iban a oponer, sabía a qué reformas, cuáles reformas había que hacer, cuáles intereses estábamos tocando, cómo iban a reaccionar. Y la gente lo ve todos los días, Catherine. Esa es la manera en que este país se gobernó por 40 años y nosotros cambiamos. Nosotros gobernamos con propósito y ese es un propósito único, beneficiar a la población. Y cuando usted hace eso, está parándose, para decirlo coloquialmente, en los callos de gente que muerde duro. Y eso es lo que sabíamos que íbamos a hacer y gracias a Dios estamos siendo exitosos. ¿Cuál fue la parte más difícil? Mire, suspender a miembros de la caja, de la junta directiva. 4, destituir a 3 miembros de la junta directiva del ICE que fueron nombrados ilegalmente. Pero abrimos el paraguas de la decencia y dignidad nacional. Mucho gusto. Presidente, adelante. Con permiso. Presidente. Don Douglas, ¿cómo le va? Bien, ¿usted, señor presidente? Para servirle. Qué bien, qué gusto. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Estamos en vivo. Qué gusto que nos pueda acompañar a toda la gente que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas de OPA. Pronto les vamos a contar y les vamos a decir toda la experiencia que implica este nuevo medio de comunicación a través de la frecuencia de Canal 38, pero además en todas las plataformas digitales. Me complace mucho entrevistar esta tarde al señor presidente de la República, doctor Rodrigo Chávez Robles. ¿Cómo está, señor presidente? Para servirle, Douglas, qué gusto volverlo a ver. Ya había pasado cierto tiempito. Volver a las órdenes. Sí. A las órdenes, volví a las canchas, lo felicito. Y hemos tenido, muchas gracias, don Rodrigo, hemos tenido algunas conversaciones previas a estas. Es más, las 2 entrevistas usted estaba como candidato. La última vez que usted me entrevistó, yo estaba candidato, pero nos vimos después en eventos que usted estuvo organizando, así es que señor. Siempre un placer saludarlo. Igualmente. Presidente, quiero empezar esta conversación de manera muy franca, muy abierta, con argumentos, con una discusión sana, como tiene que ser la comunicación que el pueblo y que la gente espera, ¿verdad? Yo creo que en el estilo, y le pregunto, porque Catherine ya le comentó y le preguntó un poquito cómo ha sido este primer año. Yo me imagino que ha sido una semana bien intensa, señor presidente. Mucho acomodo, mucho reajuste. ¿En esta semana o en el año? Bueno, en el año, pero esta particularmente bastante movida. No, mire, yo siempre digo que el que no aguanta el calor, que no se meta a la cocina. Y si no lo aguanta estando en la cocina, que mejor se salga. Yo le decía a su colega doña Catherine que a mí no me sorprendió nada de lo que he encontrado. Muchas cosas muy tristes. Pero nosotros sabíamos, y para eso nos preparamos, que íbamos a gobernar en contra de la corriente y en contra de lo tradicional. Usted dice que usted quiere una conversación muy franca y muy directa. A mí me han acusado de esos pecados muchas veces y me declaro culpable. Sí, bueno. Es la única manera en la que yo puedo hablar, o debo hablar, creo. Y entonces ha sido una semana movida. Fuimos al Congreso, dimos un reporte que yo creo, primero, el más corto en la historia, me dicen. Parece que una expresidenta, doña Laura Chinchilla, fue la que había dado el discurso más corto, 2 horas y media. Yo traté de tenerlo en 45 minutos. Y basados en datos, evidencia y puntos concretos, y no en grandes abstracciones. Presidente, se ha ido trazando, incluso desde campaña uno empezó a notar su tono, ¿no? Y creo que de alguna manera la gente también esperaba desde hace tiempo una figura presidencial que tuviera un tono decidido. Usted sabe que eso es una gran fortaleza que usted tiene en este momento, por eso la popularidad que tiene también, las decisiones que ha tomado. Esas decisiones las toma justamente con base en, son técnicas, son políticas, son al calor del sentimiento popular.
Mire, don Douglas, usted sabe que es lo más... usted se acuerda del Kung Fu Panda. Sí, sí. No hay secreto. Al final todo el mundo dice, ¿cuál es la receta secreta? Le voy a decir al pueblo de Costa Rica, para mí gobernar es muy fácil. En el siguiente sentido. Si uno gobierna con un propósito, se le simplifican las cosas. ¿Cuál es el propósito mío? Mejorar el bienestar de la mayoría de las y los costarricenses. Todo lo demás es ruido. Usted ha visto que hemos tomado decisiones muy, muy fuertes, sin precedente, y por las que hoy, ayer y por muchos días me estarán dando muy duro los grupos de interés que se desviaron de ese propósito y dijeron el yo y el pa' yo en lugar de compartamos y para nosotros. Y entonces son decisiones técnicas, porque uno puede analizar con lógica, con estadística y con números qué es lo mejor para la gran mayoría de los costarricenses. Ruta del arroz es un ejemplo. Medicinas, agroquímicos. En agroquímicos tocamos a 4 empresas poderosísimas, gente de mucho dinero, puestos políticos altísimos. Ahí hay gente que ha sido ministros, presidentes ejecutivos, controlando esas empresas. ¿Y usted cree que están contentos? La última molécula agropecuaria que se registró en Costa Rica fue hace 22 años y duró 21 años en registrarse. Pregúntese por qué, el pueblo lo sabe. Entonces, viera que sí, nos atacan mucho, pero no nos desvían de ese propósito. Pero, presidente, cuando usted habla de ese propósito, que de hecho desde que conversábamos hace mucho tiempo, el Plan Nacional de Desarrollo, es claro, digamos, en el bienestar para todos los costarricenses. ¿Usted considera entonces que todo lo hecho anteriormente en las diferentes administraciones así todo malo? ¿O usted cree que realmente hay una reconfiguración de cómo debería ser el país ahora, de acuerdo con su óptica? Mire, todas las administraciones anteriores, llegamos a don Juanito Mora, a quien yo admiro enormemente, una valentía en el cuerpo joven de ese héroe nacional al que nos lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Lo fusilaron allá por razones patrióticas. Es decir, lo fusilaron filibusteros, no los que le echó el país, sino los que quedaron domésticos. Pero él hizo lo patriótico. O sea, para mí los gobiernos de este país en la Segunda República se empiezan a deteriorar más o menos 40, 35 años, donde lo que yo llamo la casta codiciosa, los ticos con corona, se dieron cuenta que ellos podían de manera legal influenciar las políticas públicas para obtener rentas, beneficios brutales, privados, inmorales, pero privados. Y la regulación de precios del arroz de Costa Rica viene desde el gobierno de Daniel Overo antes. Los agroquímicos y estos monopolios vienen desde muchísimo antes. ¿Qué más le puedo decir? Distorsiones en muchísimos mercados, el acomodo de las licitaciones. Sí, muchas cosas muy malas. La irresponsabilidad fiscal. Hoy sale don Guillermo Solís y yo soy muy franco, diciendo qué barbaridad que el presidente está desarmando la institucionalidad, una cosa así. Bueno, ¿qué más desarma la institucionalidad que haber gastado ilegalmente 800.000 millones de colones sin haber sido presupuestados? Eso sí es. Yo no estoy desarmando ninguna institucionalidad, el Estado es el que compone la institucionalidad. Pero en términos de la alianza público-privada que se ha seguido, es un tema que, por ejemplo, cuando vemos las decisiones que usted toma, con fundamentos técnicos, me dice usted, básicamente son decisiones que van a tener un impacto también, presidente. Claro. ¿Verdad? La idea es que tengan impacto. ¿Y qué impacto quiere generar usted, No, presidente? yo quiero el impacto de que en Costa Rica todos los niños y niñas tengan computadoras, sepan manejar los instrumentos tecnológicos básicos, ¿verdad? Que el Ministerio de Educación de esos servicios, en lugar de una fundación, pues seamos francos, que se creó cuando Óscar Arias era presidente, Francisco Antonio Pacheco era presidente del Congreso, la esposa de Francisco Antonio Pacheco era la socia o la gerente y socia fundadora con Rodrigo Arias y todos ellos fundando una institución
privada a la que entra en un convenio sin licitación y se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón, 227.000 millones de colones después, y no sé cuántos años, y uno ve y dice, por esta plata, aquí todos los chiquitos deberían tener un título en ciencias de la tecnología y ese tipo de cosas. O sea, ¿usted plantearía algo mejor que lo que hizo Fundación Omar Dengo? No, yo creo que la calidad del gasto público es importante. Vimos los reportes de la Contraloría General de la República que paran el pelo y dijimos, no estamos cerrando como alguna gente quiere decir Omar Dengo. Omar Dengo es una fundación privada, ellos que continúen, que Dios los acompañe. Se acabó el convenio, se vence, expira y simplemente dijimos, no vemos el valor por el dinero público, lo vamos a hacer diferente. Eso no es desarmar una institucionalidad. Claro, presidente, y entiende uno las razones, porque usted como presidente, y creo que la mayoría lo eligió para que tomara las decisiones que está tomando. Primero, eso es una decisión del Consejo Superior de Educación. Claro, claro, pero usted avala esa decisión, presidente. Yo no la critico. Pero está de acuerdo con esa decisión. Yo creo que la mayoría del pueblo de Costa Rica va a estar de acuerdo. Claro, pero de alguna manera, digamos, cuando usted me habla de la fundación, conozco el trabajo de la fundación, creo que yo soy producto, digamos, de la enseñanza con la famosa tortuguita cuando nos daban las lecciones en la informática de los años 80. Y de alguna manera uno dice, bueno, es una decisión, vendrá una ruta clara, digamos, de cómo extender, como usted bien dice, estos programas de informática en niños, en jóvenes. Creo que ciertamente el tema de conectividad es un tema que es una deuda y que creo que todos estamos claros en eso, señor presidente. Pero ahí no solo la Fundación Omar Dengo queda debiendo, que está debiendo Fonatel y Sutel de una manera tremenda, pero eso va a requerir acción legislativa para enderezar las grandes pifias de política pública de Fonatel y de Sutel también. Pero en el caso de la Fundación Omar Dengo, el Consejo Superior de Educación dice, mire, este PRONEI no es lo que el país necesita hoy, se suspende el PRONEI, que coincide con la expiración del contrato, lo más natural del mundo, ya no más. No, y en eso está, yo creo que en eso no hay vuelta atrás, digo, presidente, usted no consideraría echar marcha tendría que ir a convencer al CONASUP. Claro, no, pero el primer convencido tiene que ser el presidente, porque su estilo es diferente. Y lo conversamos, y lo hemos conversado. Usted tiene un estilo en donde si usted hay algo que quiere cambiar, lo va a decir y lo va a externar. Sí, yo no le miento. Hay pecado de omisión y pecado de comisión. De acuerdo. Yo no cometo el pecado de omisión no diciéndole al pueblo de Costa Rica lo que pienso verdaderamente y lo que pienso en conciencia y en buen corazón es lo mejor para ellos. Claro, pero no todo está mal, presidente. No, esto es una patria bendita. Claro, y las decisiones también tomadas en el pasado no son tan malas, entonces. Dígame cuáles fueron buenas. La creación de la caja, checkbox, totalmente, excelente. Totalmente. El Código de Trabajo, fabuloso. Pero hablemos de la No, por eso, dígame usted en los últimos 40 años. Presidente, por ejemplo, toda la inversión en colegios técnicos y lo que han hecho los colegios técnicos en el rol de la educación costarricense, pero también la informática en primaria, gracias a Dios a los colegios técnicos. Claro. Pero ¿qué porcentaje de los estudiantes Estoy de acuerdo. han ido y se prepararon en colegios técnicos? Sí, el porcentaje no es el que quisiéramos. Vea, para muestra un botón, pero el botón no nos viste. Se lo digo, presidente, como una anécdota, porque recuerdo en algún momento cuando se hablaba de por qué tenía que haber inglés en colegios técnicos, por qué tenían que haber carreras en inglés en los colegios técnicos. Yo estaba hablando hace 15 años, presidente. Usted no estaba en el país, pero esa era una discusión que se tenía, digamos, puntual. Y creo que esas decisiones de empujar, de llegar a acuerdos, también le han permitido a este país tener logros importantes. Por eso le digo, es que vamos a ver, el país es maravilloso. Costa Rica ha sido una tierra bendecida, por más que usted ve la historia, Juanito Mora, Braulio Carrillo, hombres y mujeres valientes, don Alfredo González Flores, don Ricardo Jiménez, vamos subiendo, viene Figueres Calderón.
con esa dialéctica, ese choque que Picado, Figueres, Calderón y toda esa sociedad tuvieron, emerge una segunda república donde empezamos a avanzar rápidamente. Pero ¿qué le puede decir a usted francamente el éxito del gobierno de Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla? Sigo para atrás. Hay un periodo de deterioro constante de la educación, de las finanzas públicas, de la infraestructura, de la calidad del gasto público y hay que decirlo de la probidad, porque la probidad no solo es no robar, la probidad es tomar decisiones como decir, yo estoy gobernando hoy, quiero que mi partido se reelija, ¿por qué no tiramos un plan escudo y contratamos a 60,000, 70,000, solo Dios sabe cuántos empleados públicos? Eso nos va a ayudar, pero crea un déficit estructural que nos trajo a la crisis que llevó a la paralización del país al principio de la administración de Carlos Alvarado. Entonces, yo ahí sí, no es que yo quiera negar todo lo bueno que hemos hecho los costarricenses, pero hay pocos ejemplos en los últimos 30, 40 años que uno diga, mira. Pero la reforma fiscal, por ejemplo, no fue un buen avance. La reforma fiscal puso orden, pero el presupuesto que dejó Carlos Alvarado, si nosotros lo hubiéramos implementado, porque acuérdense que yo empecé en mayo, hubiera causado un déficit del 2.5% del PIB y nosotros generamos un superávit de 2.3. Entonces ahí cuando don Rodrigo Arias sale a decir, bueno, es que hay que reconocerle a Carlos Alvarado y a la legislatura del PAC, PLN, que gobernaron el país en aquel entonces, yo digo, sí, de verdad. O sea, ¿usted no lo cree? No, yo le digo, si hubiéramos implementado ese presupuesto, hubiera habido una situación fiscal muy fregada en Pero este si no país. tuviéramos hoy la reforma fiscal, ¿cómo estaríamos, presidente? Ah, bueno, sí. Es que comprar la herramienta, comprar la pala no significa que usted va a sembrar muchas eras. Estoy de acuerdo. Creo que el país ha dado, incluso, digamos, independientemente de los gobiernos, decisiones que le permiten dar oxígeno, ¿no? Y para que el país no termine de hundirse. Yo creo que no hay un costarricense y un patriota que quiera que este país esté mal. Jamás, yo no, por lo menos. Aunque hay gente que sí no le importaría hundir el barco con tal de agarrar el timón. Bueno, esperemos lo hicieron en no Venezuela. Claro. Y hay gente aquí que tiene por más que se quiten, a través de la historia, han dicho, nosotros admiramos al gobierno de Venezuela, Hugo Chávez hizo lo que Jesucristo hizo y un montón de cosas. Esa gente está pintada y retratada de cuerpo entero. Ellos yo sí creo que, y algunos otros extremos. Pero la mayoría, presidente. La enorme mayoría, gracias a Dios. Digamos, queremos un país que sea próspero, que genere bienestar, que genere oportunidades de empleo, que no nos asalten en la calle, que estemos tranquilos. Ahora, presidente, en términos de la confianza, de la construcción, usted tiene una popularidad importante, usted lo sabe, usted sabe que esa es quizá una plataforma y una conexión con la gente principalmente, y no en balde, cada miércoles, ¿verdad? La gente espera de alguna manera la conferencia de prensa y usted tiene la libertad de caminar por San José, y la gente lo saluda, se le acerca, Gracias usted sabe Dios, que tiene una conexión Gracias importante. Ese capital que usted tiene hoy, presidente, creo que es una de las plataformas más espectaculares para poder llegar a acuerdos a nivel nacional, lograr acercamientos incluso con grupos que de repente no le puedan sonar, como usted me lo está mencionando, pero si uno echa para atrás, Eurobonos fue un esfuerzo, digamos, donde se generó la confianza suficiente para decir, hey, esto hay que ir adelante con esto, con todos los partidos políticos. Y yo se lo agradecí a la Asamblea Legislativa, a todos los 6 partidos en la Asamblea, porque hubo unanimidad en el voto y les agradecí públicamente. Les dije, gracias es más, repito, gracias a la conciencia patriótica, algo de ese estilo, de los diputados y diputadas de la República, muchísimas gracias. ¿Sí? La ley para recuperar riqueza pesquera también, presidente, atunera. Se lo reconocí, incluso mencioné al exdiputado Villalta diciendo, esto es un gran paso, me enorgullece firmar esta ley. Y a eso quiero también... Pero vamos a una cosita ahí, don Douglas, con todo respeto. Hay gente que dice, no, es que Chávez no negocia, Chávez no construye puentes. Mire, los taxistas de la Fuerza Roja y los choferes de Uber y Didi se daban o de pescozones, vapuleadas, se tiraban huevos, venían aquí a menear las verjas de la Casa Presidencial
nosotros lo llamamos y le dijimos, vean muchachos, amigos, amigas, porque ya hay muchas mujeres también, claro. y gracias a Dios, sentémonos a conversar. Jamás. Al principio, ¿cómo? Y usted vio el abrazo que se dieron el miércoles pasado los ejecutivos de las plataformas, y los taxistas, que dijeron, y esta gente no es fácil, esta gente le vino a parar el carro literalmente a varios presidentes en varias ocasiones. Presidente, ¿le puedo dar un abrazo? Es que eso es construir puentes. Y es construir en positivo, presidente, claro. Al final. Por eso le digo, su estilo, alguna gente creo que no entiende su tono, pequeña porción de gente que no entiende su tono, creo que la mayoría sí lo entiende. Costa Rica no está acostumbrado a esto, ciertamente usted también lo tiene claro, ¿verdad? No, es que yo estuve afuera 36 Pero años. Usted, claro, usted estuvo 36 años, además en una organización en donde todo es muy by the book, ¿verdad? Todo está como muy bien puesto para que las cosas caminen. Ahí es que sopla humo. No, estoy de acuerdo. Pero usted tiene la experiencia y ha traído esa experiencia gerencial de alguna manera a un país en donde, digamos, gobernar requiere de mucho consenso, de mucha conversación, de llegar a acuerdos. ¿Cómo quieren que lo recuerden a usted, presidente? Y estoy hablando apenas del primer año, pero digo, ya que entramos al segundo... Ahí yo le copio a doña Angela Merkel. Yo creo que la gente diga, ese barbudo, o como me quieran llamar, hizo lo mejor que pudo, lo hizo con conciencia, lo hizo con un propósito único y honesto, que fue el bienestar de la mayoría y que no tomó en consideración los cálculos políticos del regateo. Es que una cosa, vea, don Douglas, la gente sabe lo que es regatear. Usted pierde, yo gano, y vamos, no, le pago. Y la gente entiende que es negociar. Negociamos en familia, negociamos en empresas, negociamos en política, pero hay un interés común. Eso es diferente al regateo. Yo, cuando digo, yo no voy a construir puentes con el infierno, que alguna gente y con filibusteros, algunos se pusieron en saco y les quedó a la medida, yo no se los puse a ellos. Yo lo que estoy diciendo es que yo no estoy dispuesto a perder el tiempo mío de la otra contraparte para regatear qué parte del bienestar que le corresponde al pueblo le toca a usted, simplemente porque usted tiene poder mediático o poder económico. Eso no es negociar. Ahí no hay puentes. Junte a una clase trabajadora como el taxi rojo con el chofer de Uber y decirles, chavalos, chavalas, no es suficiente ya de pelear. No es suficiente que ustedes no tengan ninguna garantía social y que ustedes estén en esa situación de incertidumbre jurídica. Busquemos el acuerdo, porque hay un interés común. Miles de familias dependen de esa actividad, de las dos actividades, y ahora ya están en armonía. Claro, ese es un ejemplo justo de lo que conversamos cuando en positivo las cosas se llevan y se logran, digamos... Eurobonos fue en positivo. Eurobonos, el tema tunero que hablábamos, presidente. Negociar al final con los partidos políticos no es malo, porque también de alguna manera la gente los sataniza. Entonces dicen, bueno, es que ¿cómo va a negociar el presidente con Frente Amplio? ¿O cómo va a negociar con Liberación Nacional? Usted habla de que no se inciendan, a ver, los puentes no se destruyen, no se caen, usted no los está derribando, pero también es cierto que ha encontrado afinidad en algunos proyectos con las diferentes fracciones legislativas. Sí. El tema de, por ejemplo, jornadas 4-3 por los votos para la reelección de presidente del Congreso, don Rodrigo Arias. ¿Eso fue una negociación, presidente? No. ¿Cómo se planteó? No. Hay mucha gente que ha querido decir, y usted menciona el Frente Amplio, Ajá. Primero muerte que traición. Sí. Bueno, esos son eslogans de los años 80. Patria, muerte, venceremos, no pasarán. Yo creo que está un poquillo, la gente joven está un poquillo pasado de moda con esos eslogans. Y dicen, es que se traiciona al pueblo en una negociación entre los dos Rodrigos. Dice, hay un dirigente sindical que... Bueno, yo nunca he creído en eso, presidente, particularmente, porque creo que así se construye una democracia pero así quieren pintarlo, no. La conversación, yo tuve una conversación con los jefes de fracción de todos los partidos menos de Frente Amplio. Y en eso he sido absolutamente transparente. Ellos dicen que yo los trato mal
después de que me dicen asesino, violador y otras cosas en un foro internacional. Yo no voy a demandar a esa señora. A doña Priscila. Yo ni sé cómo se llama, yo creo, pero bueno, yo no la voy a demandar. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero, ay, trátenos con respeto. Eso. Pero en este caso, yo me reuní con todos los jefes de fracción y les dije, ¿qué proponen ustedes? ¿Quiere usted, partido X, ejercer poder a través de la presidencia del Congreso, sí o no? ¿Cuál es la posibilidad, las combinaciones? ¿Cuál va a ser la agenda? Y después con don Rodrigo, porque don Rodrigo ya había declarado su intención. Por eso yo tuve 2 reuniones separadas. Y no fue secreto. Pero al final de la segunda reunión, ahí no fue que digo, si usted me da para la 4-3 y yo le doy esto y eso no. Pero son discusiones normales también, presidente. O sea, no le extrañaría a la gente que eso se dé en el seno de una negociación. Es decir, usted sabe que 4-3 es importante. Alguna gente critica el proyecto que está hoy, pero 4-3 es importante para mantener el flujo de inversión extranjera, especialmente en manufactura, con horarios diferenciados, incluso con jornadas distintas. Pero a mí 4-3 ni siquiera es por la inversión extranjera, que es vital. 4-3 es porque hay un grupo de gente, sobre todo gente joven, que se beneficiaría muchísimo de entrar a una transnacional, hacer una carrera en donde no hay techos, sino escaleras, un Amazon, un Intel, donde Costa Rica exporta talento. Por ejemplo, este señor Pedro Berute, que es el director de Procomer, a quien le estamos dando responsabilidades mucho más grandes, él era un ejecutivo alto en Intel y volvió y se pudo exportar porque Intel estaba aquí. Intel nos dice, para nosotros 4-3 es importantísimo, pero volviendo a la negociación con don Rodrigo, que no fue una negociación, fue una conversación, me convenció que él era, dado el apetito de ejercer del poder o falta de apetito de los otros partidos de disputar la presidencia del Congreso, el deseo del de hacerlo, los puntos en que nos pusimos de acuerdo, nunca nos íbamos a poner de acuerdo, pero en grandes visiones país, los puntos en los que nos estamos de acuerdo. Yo a don Rodrigo le tengo aprecio y respeto. Grandes acuerdos. ¿Se reúne constantemente, presidente? Nos hemos reunido muchas veces y siempre en público, hasta un restaurante lo invité a cenar. Sí. Yo nunca me reúno a escondidas de nadie. Y entonces yo salí de ahí a decir, yo ahora, con el corazón en la mano, honestamente, viendo al pueblo a la cara, y luego de haber tendido puentes y conversación con todas las fracciones, menos las de Frente Amplio, porque ya razones que expliqué, les digo, mi recomendación a la fracción que apoya el gobierno es voten por don Rodrigo. Pero es una cosa muy diferente. Claro, pero hay coincidencia siempre. Digamos, tema de seguridad es otro tema que es fundamental. O sea, creo que ese es uno de los retos más importantes y creo que todas las encuestas coinciden exactamente en lo mismo, presidente. Sí, señor. ¿Cómo hacer para que esta ola de violencia no nos siga fregando tanto, presidente? Pero no la palabra, pero es que es complicado cada vez que en los barrios hay o un robo, un asalto, una persona que muere, y yo coincido que es un deterioro que no es de ahora, que es un deterioro, como usted bien lo indicaba, pero también qué acciones concretas en el corto plazo se toman para que esto empiece a bajar, para que esta cantidad de homicidios bajen, presidente. Claro. Y no es una varita mágica, eso también uno lo tiene claro. Muchísimas gracias por eso, porque hay gente que, colegas suyos que dicen, esto empezó el día que Rodrigo Chávez asumió el poder. No lo dicen así, pero lo quieren insinuar y quieren dar esa impresión. Entonces su reportaje o su comentario balanceado es bienvenido. Mire, esta es una mesa de 3 patas. Si una falla, ya se cae, ni siquiera se tambalea, si una falla no se cae. Vean. Vamos a empezar por aclarar los hechos. La fuerza pública ha detenido en mi gobierno 168,000 personas. Las ha aprehendido, arrestado. ¿Y qué hace la fuerza pública? Lo único que puede hacer, entregárselo a los tribunales. Ahí está. La ley, eso es lo que hace. Entonces, ya a través de los años, cierto tipo de criminalidad viene bajando hasta un 25%. Robos a casa, robos de vehículos y asaltos en la calle.
Eso no me hace gritar victoria, jamás, pero es la realidad de los hechos. ¿Qué es lo que se nos ha echado a perder? Los homicidios, sí. Y de esos homicidios, una mayoría sustancial, 60-65%, ocurren en bajonazos de droga de una banda a otra, disputas territoriales y ajustes de cuenta con una gran cantidad de personas que ya han sido identificadas o por los tribunales o por la policía como personas violentas. Las tres patas de la solución de esto es que el Poder Ejecutivo le ponga aún más ganas a la función que la Constitución y las leyes le dan a la fuerza pública. Detener, prevenir, intervenir en flagrancia. Pero que el Poder Legislativo cambie las leyes para que PRES, que es un criminal condenado y confeso, no se vaya para la calle contra la recomendación del Instituto Nacional de Criminología, la Fiscalía General de la República, la apelación de la Fiscalía General de la República, porque un juez dice, tiene un trabajo en una finca, no es un trabajazo tampoco, yo no quiero menospreciar eso, no es, es un trabajo honesto, y una dirección, eso fue lo que digo. Y aún así lo suelta. ¿Y qué puede hacer el resto del Poder Judicial? Ni siquiera don Orlando Guerrero lo puede llamar a cuentas porque la independencia de los jueces. Esas leyes tienen que cambiar. Y nosotros, sorpresivamente para los que decían que no estábamos trabajando, un día, ok, nos presentamos y yo presenté 5 leyes en ese sentido muy bien hechas. Y una reforma constitucional. Y el Poder Judicial va a tener que ver cómo se reforma para que estos casos de que, vea, nosotros, de los criminales violentos, 1 de cada 22 que detuvo la policía fueron indiciados. Tuvimos 2.000 casos de armas ilegales y portación ilegal. 17 convicciones. Cuando un tipo que le quitamos un AK-47 se va caminando. Un tipo que anda sin permiso. Yo no le quiero quitar las armas a los ciudadanos decentes, pero no podemos permitir que de 2.000 violaciones a la ley de armas haya 17 sanciones. Claro, y uno entiende, digamos, que estas acciones, todo ayuda, presidente, pero lo cierto del caso es que es un tema más profundo. O sea, no solamente es un tema de leyes, es un tema de cómo el país, los niveles de pobreza siguen estancados, los salarios reales están cayendo, presidente, esa también es una realidad. Sí. La oportunidad de empleo, que aunque hay una mejora, usted mismo lo ha dicho, esta misma semana el INEC habla de 10.6% la tasa, exactamente, la tasa de desempleo, pero también es cierto que la gente se está cansando de ir a buscar trabajo porque no ve las oportunidades. O sea, hay un tema coyuntural complejo. Lo que digo es que cualquier gobierno que tome este tema con la seriedad del caso, que creo que hay esfuerzos importantes, es un tema mucho más profundo que cambio de leyes porque la gente en la casa sigue pensando, si salgo, me van a pegar un balazo. No, don Douglas, ahí con todo respeto tenemos que balancear dos cosas. Mire, yo no defiendo, ni promuevo, ni estoy argumentando nada más que presentando un hecho. El gobierno de El Salvador, en vista del poder político que tiene el presidente Bukele en el Congreso, quitó el problema de las maras y de los homicidios. No, y hay que ir y uno va a El Salvador y las zonas peligrosas están absolutamente acordonadas con presencia militar importante, ¿verdad? Y no estoy sugiriendo que es que tiene que haber un ejército, pero lo cierto es que controló la situación. Sí. Entonces, en el corto plazo, eso fue una medida. ¿Arregló Bukele las causas de las maras? ¿La falta de oportunidad, la falta de trabajo? No. Claro. Entonces, el pueblo de Costa Rica va a tener que saber que esas cosas llevan tiempo con el tipo de acciones que ya estamos logrando. Más empleo, menos inflación, mejorando la educación, mejorando los indicadores, haciendo que la comida sea más barata, tratando de generar más oportunidades, pero eso va a llevar mucho tiempo. Y si en 40 años se echaron a perder esto, digo yo, bueno, ¿cuánto va a tardar en recuperarse como para que un joven diga, no, la verdad es que yo nací en un barrio muy marginado,
de una madre que tal vez no fue tan buena, un padre alcohólico, una situación compleja, en lugar de serme sicario, yo me voy a ser ingeniero tecnológico. Eso es lo que todos queremos. Pero eso va a llevar tiempo. Pero hay que intervenir con fuerza, presidente. Y mientras tanto, ¿qué? Las leyes es algo que funciona. Si nosotros le quitamos esa discrecionalidad a los jueces, si nosotros decimos que portar armas de manera ilegal, lo guardamos. Si nosotros decimos, ¿cómo puede ser que a los líderes del crimen organizado, si no se pasa una ley por un error legislativo brutal, yo no sé, hay gente que dice que fue al propio? Pero, presidente, el tema no es solamente si es el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Creo que cuando hablamos de una ola de violencia, 300 homicidios ya a la fecha, estamos hablando de una intervención y de un esfuerzo nacional para que esto funcione, presidente. Claro, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Por eso nosotros tuvimos la iniciativa de llevarle estas leyes al Congreso. Por eso nosotros convocamos esta ley contra el crimen organizado. Por eso ya presentamos el presupuesto extraordinario para contratar más policías. Por eso estamos trabajando en construcción de paz y de centros de paz en los lugares. Hubo un error, yo no tengo el más mínimo duda de decir me equivoqué, yo no soy Dios. Nos equivocamos con el 6x4 y 6x6. No hubo el proceso de consulta. Fui y hablé con la gente viéndole a los ojos. Ese es el video, me llamó la atención, yo nunca creí, donde yo expliqué eso, es el video más visto en la historia de mi presidencia y creo que la campaña. Y bueno, corregimos de otras maneras. Es un esfuerzo nacional. Y eso de pasarse la culpa, yo lo que estoy diciendo es que se ocupan las tres patas. Estoy de acuerdo. Si una falla, apague y vámonos, porque una mesa no se sostiene en dos patas, no es una bicicleta. Claro, claro. Presidente, ahora que usted menciona el tema, porque claramente las dinámicas de equipo de trabajo, me imagino, un año han cambiado mucho. Digo, usted habla, usted hablaba desde el principio con disciplina estratégica, hablaba, ¿no? Y cuando usted menciona del error, ¿es porque su equipo no se lo explicó necesariamente bien como usted pensaba que era? ¿O no le ven informado el tipo de jornadas para los policías? Mire, la responsabilidad es mía. Yo no voy a decir el ministro me falló, etcétera. ¿Por qué? La responsabilidad es mía. Usted jala al aire cuando está en la conferencia de prensa a sus ministros y a sus presidentes ejecutivos. No, yo jalo el aire donde haya que jalarlo. Pero lo hago... Lo hace público, presidente. Sí, es que... No, yo no le jalo el aire a los ministros en las conferencias. Yo lo que le digo es, vea, ministro, ministra, eso yo no lo entiendo bien, y mucho menos... La gente, explíqueselo. ¿Se lo explican a usted antes de salir a la conferencia? Siempre he tenido esa duda. ¿Qué? ¿Si le explican a usted los temas antes? ¿No? O sea, ¿llegan así nomás? No, ¿sabe por qué? Porque yo no sé qué me van a preguntar. Pero digo, o sea, si hay temas en el Consejo de Gobierno, me imagino que previamente hay como una agenda y se ponen como por lo menos algo de acuerdo, ¿no? Yo tengo en promedio un equipo maravilloso. A la gran mayoría no los conocía hasta que los entrevisté para el puesto. Yo recluté por habilidad, por integridad, por trayectoria. Entonces, hay una gran diversidad y la diversidad es muy buena. Entonces, yo tengo ministros o ministras que cuando uno le dice, vea, ministro, hay que arreglar tal problema, o ministro, presidente, mire, el artículo 136 del Código o la Ley General de la Administración Pública, bis 2, y yo me quedo... Así como cri, cri. Exacto, yo me quedo... ahí el que tiene la deficiencia soy yo, claro. Porque no me sé las 8.800 y pico de leyes que hay en Costa Rica por apellido. Y entonces, yo lo que les digo es, vea, cuando usted habla de estas cosas, a mí me lo puede explicar en horas, a mí me puede educar o puede ir a la asamblea, pero cuando nosotros nos comunicamos con el pueblo, háblele al pueblo. Claro, pero no tienen sus mismas habilidades de comunicación, presidente. Es que yo soy el que menos habilidades tengo. Yo hablo así directo, clarito y como es. Esa es una habilidad. ¿Usted cree? Por supuesto que sí, es una habilidad. Y tiene que ver con la asertividad, con la forma concreta en la que usted se dirige y plantea un mensaje. Yo siempre digo sujeto, verbo y predicado. No hay otra cosa más sencilla que definir en una frase corta y contundente lo que se quiere comunicar. Eso es una habilidad. Pero no, hombre, al revés, porque yo veo
que los burócratas internacionales y en todas partes dicen, en vista de que, considerando y que bueno, con relación a la ley tal y tal, coma, entonces, y uno dice, ¿y cuándo viene el verbo? No, ¿Y quién lo está haciendo? Sí, Usted sabe una cosa que yo le digo a mis colegas, a mí no me hablen en lo que los americanos llaman voz pasiva. Se hizo un estudio en el que se determinó que, no, ¿quién hizo el estudio? Los estudios no se hacen solos. Claro, pero ahí es donde yo voy, presidente. Usted tiene esa habilidad, no necesariamente todo su equipo la tiene, y eso es evidente. No, es que no es una habilidad, es un principio. Hable lo más simple que pueda. Pero es que la gente puede no tener ese principio y no es una habilidad que desarrollen con el tiempo. Pero bueno, lo que quiero decirle es que... El ser medio maicero y medio polo me ha ayudado en la vida, entonces, mi origen. Yo creo que, no sé si maicero, presidente, creo... Vea, yo tengo esa dualidad. Yo vengo del campo también, presidente. Yo crecí, yo nací y me crié en el puro centro de San José, una casita chiquitica, pero por la actividad económica de mi papá tenía que pasar, como se ganaba la vida mi papá, él le manejaba fincas a unos americanos, y trabajó en el IDA, etcétera. Él se ganaba la vida fuera del campo y yo tenía 6 hermanas. Entonces mi papá quería que yo aprendiera a manejar la finca. No, manejar la finca, porque no era ni siquiera de ellos, que yo aprendiera cosas que tal vez en la casa hubiera estado expuesto demasiado. Y entonces yo tengo esa validad, yo conozco al campesino, crecí con el campesino, sé lo que es trabajar en el campo y sé lo que es crecer un chiquillo urbano, un barrio de clase media baja en realidad en San José. Entonces, por eso es que yo hablo así. Sí, y creo que es, de nuevo, una habilidad, pero usted lo sabe. Presidente, cuando uno revisa su Plan Nacional de Desarrollo, especialmente, digamos, discurso de 100 días, ahora el discurso de un año en el poder, hay unas metas muy agresivas y ciertamente, digamos, cuando uno revisa tema de desempleo, tema de pobreza, tema de inversión extranjera directa, tema de criminalidad, desarrollo, crecimiento económico, se habla evidentemente de metas que se tienen que cumplir con toda la institucionalidad, ¿verdad? Y con todas las instituciones y con todos los servidores públicos de este país. ¿Usted considera que está amalgamando de alguna manera todos esos sectores para trabajar en función de esas metas que usted ya estableció en su Plan Nacional de Desarrollo? Don Douglas, hablando claro, así directo, usted le habla a un director técnico que va, gracias a Dios, yo no presumo con esto, que va ganando los partidos y se considera usted que su equipo está funcionando bien, están amalgamados. Y yo le dice, mire, vamos con goles a favor, hemos ganado todos los partidos, hemos empatado algunos, pero perdido no. Mire, crecimiento económico, mucho más que el resto de América Latina, 4.3 contra 3.6. 6, 7 meses ya de crecimiento sostenido. Impulsado por zonas francas principalmente. Sí, pero es crecimiento de la economía. Claro. Y estamos atrayendo inversión. Aunque el régimen definitivo creció 1.1, que no es despreciable, comparado con el desempeño histórico. No es despreciable, no es lo que yo quiero, pero es histórico. Desempleo bajando de manera brutal. Vea, antes de la pandemia, ¿cuánto estaba el desempleo? 15 algo, ¿verdad? 15.2. Un poquito más arriba. Hoy salió a 10, más arriba, antes de la pandemia. Hoy estamos a ¿qué? 10.6. 10.6% según INEC. 10.6. Bueno, eso es una reducción de 50% de la base. Claro, y estoy de acuerdo en esa lectura, presidente, pero también es cierto que hay gente que no está buscando trabajo porque ya se cansó, ¿verdad? Los desalentados que llaman. Sí, señor. Mire que la tasa de empleo se mantiene más o menos estable, entonces es un argumento para ponerle el pelo en la sopa. Pero es una realidad, presidente, sí, no se puede negar. Pero le subiría un poquito. Mire la informalidad, viene cayendo. Usted vio el reporte hoy, viene cayendo sustancialmente. Estamos en 48.1, etcétera. Sigue siendo alta la tasa. El empleo femenino, en números absolutos, fue más el crecimiento que las mujeres. Claro, usted puede decir, ya no es el 10.6, pongámosle el pelo en la sopa, debiera ser el 10.8. Esos son sobreargumentaciones para distraer del mensaje principal. Rompimos el récord de atracción de inversión extranjera. Estamos rompiendo récords en progreso de infraestructura. Yo no estoy diciendo, don Douglas, que yo tenga una varita mágica ni que mi gobierno sea perfecto.
ni estoy diciendo que vamos a hacer milagros. Estoy dándole gracias al pueblo de Costa Rica, a los empleados públicos que se están poniendo la camiseta, la gran mayoría, y a Dios, de que los indicadores objetivos, no politiqueros, van en la dirección correcta y más rápido de lo que mucha gente esperaba. ¿Por qué? Porque el mundo va, nosotros vamos para allá y el mundo va para allá. Hay usted ha visto que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, dicen que hay sombras muy feas y hay recesiones y a nosotros ahora más bien nos suben la expectativa de crecimiento. Y no lo digo yo, lo dice Fitch, lo dice Standard Poor's, lo dice The Economist, el país campeón de toda América Latina en mejorar el ambiente de inversión. Claro, y eso ahí cuando sucede eso uno dice, bueno, hay cosas que se han hecho bien y se están reconociendo y qué bueno que eso esté pasando y que la discusión que tengamos en Costa Rica sea que aparecemos en titulares de forma positiva. No es la realidad para otros países que tienen problemas muy profundos. Sí, no es que Costa Rica no los tenga, claro que lo tiene. Creo que inseguridad es un tema y que va a requerir un esfuerzo realmente importante. Presidente, usted mencionaba inversión extranjera directa y tengo que preguntarle, creo que hasta hoy usted no se ha referido mucho al tema del rompimiento del convenio Procomer-SINDE COMEX. Entiendo de las explicaciones que se dan lo que realmente pasó y se habla primero de un tema de estrechez fiscal, si se quiere, pero también el ministro ha hablado de otros temas de metas no incumplidas, de poca inversión, digamos, en zonas fuera de gran área metropolitana. ¿Usted cree realmente o cuál es su posición al respecto con todo esto? Mi posición es que el ministro, la Junta Directiva de Procomer, las cámaras de comercio, las cámaras empresariales representadas ahí, tomaron la decisión correcta. SINDE es uno de esos casos donde la gente que no sabe, como Luis Guillermo Solís en esas declaraciones tan desafortunadas, dice son parte de la institucionalidad, ¿no? SINDE es una coalición absolutamente privada. Declarada de interés público, presidente. Sí, sí. Y la Fundación Omar Delgo fue declarada de interés público, porque la actividad de interés que ellos realizan son actividades de interés. Entonces nosotros lo que hicimos fue, como buenos gerentes, ver los números y decir, ve qué interesante, SINDE tiene solo, a pesar de que le damos $4 millones al año, esos son 4 por 6, póngale, 2.400, 2.200 millones de colones al año, es mucha plata. Tiene una oficina en Nueva York, nada más. Procomer tiene 27 oficinas. Claro. En el mundo, en Shanghái, en Singapur. Mira qué interesante. SINDE atrae fundamentalmente a gran área metropolitana, muy poco de afuera, atrae los mismos sectores de siempre, ya por años, de solo Estados Unidos, en donde el mundo se está diversificando en fuentes. Y les pedimos hace un año, mire, tráiganos un programita, ¿no? 400 empresas, presidente, son las que están acá, 140 son de países que no son Estados Unidos, hay una diversificación y aproximadamente 36 proyectos fuera de gran área metropolitana. ¿Cuántos son de Canadá? El dato no lo sé específicamente de cuántos son de Canadá, pero... El punto es que hay muy pocas de mercados diversos. De pero China, cuando hablamos de mercados diversos, ¿qué tipo de empresas está imaginando usted o de qué país va a venir a invertir aquí en Costa Rica? Mire, vea, yo siento, y es claro, que el mundo se está polarizando y que hay que diversificar riesgos. Nosotros, la relación que tenemos con Estados Unidos es fabulosa, es una relación de 158 años, no sé cuántos establecidos, son nuestro primer socio comercial, han invertido aquí, los queremos seguir trayendo, pero ¿cuántas empresas hay en Francia? Yo que estuve ahora con el presidente Macron, me decían, aquí SINDE nunca ha venido. No, pero hay empresas de Francia aquí instaladas, presidente. Sí, pero SINDE nunca ha venido. Empresas de India también están instaladas aquí. Pero ellos vienen. No, fueron atraídas. Hay un efecto de follow the leader, de seguir al líder, que es natural cuando una empresa como Intel, cuando Procter, cuando Abbott, cuando IBM vienen a Costa Rica porque son los líderes en el mundo. La mayoría de empresas que han venido, su liderazgo en Estados Unidos es evidente, yo creo que eso no está en cuestión. Pero, decir, hay una diversificación y se ha trabajado en ello.
y se ha trabajado justamente en tener niveles de inversión extranjera directa, digamos, que permitan esa generación de empleo, especialmente las instaladas, porque la dinámica es la reinversión que tienen las empresas instaladas. 72 y 38. 38 nuevas y 72 de reinversión, sí señor, el año pasado. Correcto. Pero incluye también empresas de otros países. No, por supuesto que las incluye. Etcétera. No, por supuesto que las incluye. No, yo lo que estoy diciendo es que desde mi punto de vista, CINDE va a continuar. ¿Por qué no? Hay necesidad de financiar el PIF, que es fundamental para la seguridad, etcétera. No tenemos plata. Entonces esa plata la van a trasladar. Eso es. Ahí va a haber reasignaciones presupuestarias, por supuesto. Pero no es un tema de estrechez fiscal. Ya le dije que lo que yo estoy diciendo es que los recursos tienen costo de oportunidad. Sí. Y la pregunta es, ¿a dónde le genera un valor mayor a gobernar con propósito al pueblo? Sí. Entonces, CINDE va a continuar. Ahora, yo quiero que Costa Rica desarrolle sobre la plataforma exitosísima de Procomer las capacidades in-house en el gobierno, donde ya hemos invertido muchísimo en tener 27 oficinas, etcétera, donde esas oficinas Procomer puede trabajar de manera más natural con las embajadas, hacer diplomacia económica, y creo que la eficiencia de esos miles de millones va a ser mayor ahí. Yo no estoy quitando nada a CINDE. CINDE va a continuar con su estructura de gobierno privado, tiene una junta directiva, hay que hacerse socio, yo no sé cómo se hace. Parece que no es tan fácil decir yo quiero ser miembro de CINDE. El punto es qué es lo mejor para el país y tomamos una decisión muy analizada y eso es lo mejor para el país desde nuestro punto de vista. Que haya de alguna manera, presidente, porque se hablaba primero de estrechez fiscal, luego de que no cumplía con las metas que se le habían asignado. No, eso es cierto. Me explico, o sea, hubo como mucha distorsión en el mensaje y es importante que la gente simplemente lo sepa. O sea, que si la decisión es no más CINDE, no más CINDE. No, pero no más CINDE porque a Rodrigo Chávez se levantó un día de luna. No podría decir eso, presidente, no podría decir eso. Yo se lo estoy aclarando al pueblo. No, claro. No es un capricho. No. La decisión la tomó Procomer. Fíjese en la declaración de ASOFRAS, la Asociación de Empresas en Zonas Francas, diciendo, el gobierno tomó la decisión, don Carlos Juan, presidente. Fíjese en la Cámara de Comercio, don Julio Castilla, presidente. Fíjese en que nadie en esa junta directiva, incluyendo las cámaras que hay representadas, Cadexco, etcétera, nadie votó en contra. ¿Por qué nadie votó en contra? Porque se les explicó. Ninguna, ni UCAEP, no ninguna de ellos. UCAEP votó positivo. Enrique Egloff, el presidente de la Cámara de Industria, bueno, UCAEP no me acuerdo, pero Enrique Egloff votó positivo. De Cámara de Industria. Cámara de Industria. No hubo un solo voto negativo. Hubo ahí un par de abstenciones, creo, y el resto dijeron, nos convencieron, esto es lo mejor para el país. Y lo están diciendo en público, contrario a lo que algunos diputados incendiariamente dicen, es una sacada de clavo. ¿Por qué? Bueno, no lo sé a ese punto, presidente. Lo que yo siempre digo es, o sea, siempre hay decisiones que se toman fundamentadas con base en análisis que ustedes han hecho. Me generó ruido escuchar la conferencia del ministro en términos de qué era lo que quería comunicar. Era realmente, por eso le digo, la habilidad suya es difícil. O es un tema de estrechez económica, es un tema que no cumplió con las metas, es un tema que no le reconoció el rol que tiene CINDE por 40 años de atracción de inversión. CINDE yo le agradezco muchísimo. Claro. Personalmente, déjeme aprovechar. Muchas gracias a la Coalición de Iniciativas de Desarrollo. Muchas gracias. Ustedes le ayudaron mucho al país en un momento en que no había la capacidad instalada. ¿Cuántos años? 40 casi, presidente. 40 años después, llegó el momento de crear esa capacidad. La gente dice, es que CINDE ha sido 4 o 5 veces la mejor del mundo. Procomer lleva 9 años seguidos el mejor del mundo como promotora Pero de comercio. Pero el know-how de CINDE es diferente de Procomer, presidente. Sí, señor, eso, ¿y no se puede contratar gente de CINDE? No lo sé, presidente, eso sí no lo sé. Ahí ya para tanto no me da, pero presidente, lo que digo es que todo lo que las decisiones que se tomen tengan un impacto favorable para el país. Esa es la porque, idea. Presidente, para finalizar, porque se nos va acabando el tiempo y soy muy respetuoso de su tiempo. No, conmigo cuente. Bueno, entonces vamos 3 horas, ¿no? Presidente, pero hay temas que quisiera aprovechar con un sí o no. ¿Echaría usted alguna vez una decisión para atrás? Sí. ¿Sí? Ya lo he hecho. Ya lo ha hecho. 6-4, 6-6, varios, sí. ¿Impulsaría el proyecto del ferry con El Salvador?
Sí. Porque eso quedó como ahí en área gris. No, sí, sí. Sí, va para adelante ese proyecto. Va para adelante. ¿Usted ha hablado con el señor Bukele? Sí. Sí. ¿Apoyaría la explotación de petróleo y gas? Petróleo no. Gas creo que necesitamos pensar muy bien como país para no explorar, pero sí determinar el valor del recurso. Yo creo que ya es hora, porque no sabemos cuánto hay. O sea, sí avanzaría, digamos, con estudios de factibilidad para entender un poco si es viable Ahora o no. hay métodos no intrusivos que uno puede determinar el valor del recurso. Pero exploración petrolera lo descarta. Buscar por el petróleo, el sólido, perdón, el líquido, me parece que no tiene el ciclo de vida por el cambio tecnológico, no nos da el tiempo suficiente para amortizar. El gas, quien diga que explotar gas y proteger el ambiente son contradictorios, yo tengo una respuesta: Noruega. Entonces, yo no creo que debamos nosotros meter la cabeza en la arena y tomar una decisión fanáticamente sin saber cuánto hay ahí, cuánto valen las reservas que Dios nos puso en nuestro subsuelo, antes de empezar a una discusión. Sí, claro, y se lo comento porque su plan es claro, digamos, en tema de descarbonización. Es una meta que usted ha puesto en su plan Pero nacional de desarrollo. Vea, si uno explora gas, perdón, si uno explota gas, es para exportarlo. El que le diga que es para consumirlo localmente le está mintiendo. Habría que entender muy bien el plan de la UCAEP y cuál es el proyecto que tiene en ese sentido, pero en principio usted, explotación petrolera, no es algo que avalaría. No lo veo, no, porque son decisiones técnicas, no ¿De lo acuerdo? veo. Sí, estamos... los números no me dan la intuición de que va a ser bueno, pero el gas, como le digo, no me parece que valga la pena hacer huecos ya y empezar, pero sí hay métodos de resonancia, hay métodos... No invasivos, no intrusivos. No invasivos que nos podrían decir, vea, ni se preocupe porque son un menudillo, o ¿sabe qué? Usted está sentado en miles de millones de dólares, piense bien como sociedad sobre la base de evidencia en lugar de decir, no, el ambiente, no, la extracción de recursos. Entonces, en ese sentido, me parece que a ambos bandos les falta ese elemento de evidencia para poder conversar más positivamente. Presidente, se lo digo, yo ahora que me voy, como trabajo ahora en el centro de San José, agarro el bus de Tibás y me voy para Tibás, para San José. Tren de pasajeros. Sí. ¿Va el proyecto? ¿No va a ir el proyecto? ¿Qué va a pasar? Ay, Dios mío, tuvimos que cambiar en Cofer. Sí. Es un tema de números y no me han podido precisar bien los estudios de demanda, que fue una de las críticas que yo tuve para al principio, me acuerdo. Al proyecto cuando era ministro de Hacienda. Sí. ¿Cómo puede decir usted que los números de hace 20 años, antes de las motocicletas, antes de los Ubers, antes de todo esto? Entonces, estamos trabajando en eso y bueno, un cambio en Cofer por algo fue. Pero, ¿usted lo quiere ver operando ese tren? Yo quiero que San José sea una ciudad moderna sin el estrangulamiento del tráfico. Si los números del tren dan, presidente. Si los números del tren dan, entrémosle. Yo me he reunido con Alstom, me he reunido con un montón de firmas, hay gente que está trabajando en eso. Hay que hacer cosas buenas. Y de verdad, presidente, porque va uno así, prácticamente asfixiado, o sea, es complejo. O sea, yo realmente la gente que tiene que tomar 2 o 3, hasta 4 autobuses para llegar a su trabajo, les aplaudo de pie, porque realmente es complejo y las situaciones a veces de las condiciones. Más, ¿sabe qué me quedé pensando, presidente? Las paradas son exactamente las mismas de cuando yo estaba chiquillo. Sí. O sea, filas interminables ahí para agarrar el bus de Cuatro Reinas por León 13 o por Cuatro Reinas, bajo Piuses. Las mismas filas kilométricas. Y no hemos logrado avanzar en eso. Y vea la injusticia. Una señora sale de su casa, se manda 2 horas llegando al trabajo, trabaja 8 y se devuelve 2 horas. Le pagaron 8 horas y tuvo que meter 12. No. Eso es un impuesto de 1/3 parte del tiempo de calidad de vida. 4 horas de compartir con su familia. Sí, no, es una injusticia. Y la pérdida de tiempo también en tráfico, o sea, es impresionante el tráfico de este país. Ya es, digamos, bueno, hay otros lugares también impresionantes, pero digo, lo que vemos acá todos así los días no es como perder queremos tiempo. impresionar nosotros. Sí. Presidente, alguna gente nos envió preguntas o comentarios.
Debo decir que lo felicitaron, le mandaron un saludo, la mayoría. Dania Vázquez, derecho de excepción en caso de que la ola de violencia siga creciendo. ¿Lo pensaría, presidente? Bueno, es una decisión del Congreso. Claro, pero usted lo avalaría, por ejemplo, si llegara el momento en que esta cosa se salga a las manos. Bueno, habría que, vea, eso es un tema, no hay que decir de esta agua no he de beber, pero imagínense que se nos metan ya... es que ya están adentro, presidente. No, pero que ya empiecen a dispararle turistas, a poner presiones, o sea, habrá que... Bueno, Dios no quiera. Yo fui a La Cruz la semana pasada, estuve en La Cruz, presidente, un tema, por ejemplo, que todo el mundo lo comenta es, sabemos dónde están quienes manejan la droga. Y no tenemos una caseta, ni siquiera de policías, en La Cruz, en ciertas partes de La Cruz. Sí, es un tema complejo, se las trae. Complejo, sí. Gretel Muñoz, retiro el ROP, ¿lo apoyaría usted? Obviamente no es un tema, pero ¿usted qué piensa, presidente? Yo creo que es peligroso. Sí, compromete la vejez. Hay un psicólogo que se ganó el Premio Nobel en Economía. Vea qué interesante. Un psicólogo ganando en Economía. Se llama don Daniel Kahneman. Y él dice que los seres humanos no somos absolutamente racionales, como los pinta la ciencia económica antigua, y que el Douglas Sánchez de hoy no necesariamente habla con el Douglas Sánchez de 80 años y le cambian los gustos, y el Douglas Sánchez de hoy le puede jugar una muy mala pasada al Douglas Sánchez viejito, y que entonces habría que pensarlo muy bien, dejarlo usted hacer eso. Y es un tema controversial y difícil, ¿sí? Sí, totalmente. Lo que me duele es que el ROP no crezca, pero no tenga el retorno que debería tener para que valga la pena la espera. Es que la gente no visualiza, presidente, digamos, lo que usted menciona, pero yo, mis 44 años todavía no me veo, digamos, como he dicho, tan leña, y no pienso en los 80s, pero es que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Usted sabe y llega uno sin plata. ¿Usted sabe que es una persona joven? Es un viejito en manufactura, en proceso de manufactura. Pues sí. María Julia Hernández, ¿estaría de acuerdo en reformar la ley de usura? Es un tema que se las trae, presidente. ¿Reformarlo en qué sentido? Es que ley de usura de alguna manera expulsó, como lo ha dicho la misma SUGEF, a más de 300.000 costarricenses que ya no pueden obtener un crédito porque tienen que ir a buscar a los gota a gota. Hay que preguntarle, pero eso se le dijo a don Welmer Ramos por años y al PAC. No. Sí, hay que ver, no he visto la evidencia de eso, voy a hablar. Su jefe lo tiene clarísimo, estuvo doña Rocío hace un par de años hablando de ese tema. No, pero eso fue antes de la ley. Ahora estuve con el presidente del Banco Central en conversaciones de interés común, y sí, viene un nuevo reglamento de la ley de usura, precisamente, y eso incluye las comisiones de los datáfonos. La gente está muy endeudada, presidente, en este país. Sí, claro. Muy endeudada, los análisis crediticios cada vez son más complejos, lo hemos conversado en algún momento, no avanza el tema de que a la gente se le haga un análisis considerando también lo buena paga que es. Solamente cuando dejamos de pagar es cuando nos, ¿verdad? Es complejo. Yo tengo mis temas con su jefe también, pero no quiero abrir otro frente. No, pero sí es una realidad que la gente está endeudada, presidente. Sí, la gente lo comenta y lo saben. Pasamos 2 años de pandemia, inflaciones altísimas, y hay que mantener desde antes estaba la gente también comprometiendo su ingreso. Eli Carranza, los precios de los medicamentos no han bajado, dice. ¿Para cuándo se espera la rebaja? Vea, si no han bajado lo suficiente, sí ha mejorado el sistema de registro. Estamos viendo, porque la estructura de la organización industrial, por decirlo bien, de las farmacias es bastante concentrada y monopólica. Tenemos un plan que yo le rogaría, porque ese sí va a ser un golpe duro a las estructuras económicas de este país, que yo le rogaría me diera unas 3 semanitas. Tal vez un mes para anunciarlo en junio, pero no hemos quitado el dedo de... Sí, porque usted lo ha mencionado, pero la gente sí lo comenta. Sí. Aarón Macías, ¿qué pasa con la regulación de los autobuseros para que brinden un mejor servicio? Lo que comentamos ahora, presidente. O sea, y no puede echar todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo en una bolsa. Yo detesto las generalizaciones. Creo que hay gente que hace las cosas bien, pero la mayoría de gente también siente que hay una deuda con el tema de los autobuseros, las unidades, presidente. No, claro que sí las hay. Pero acuérdese también que los autobuseros
tienen una serie de vicios y también sufrieron cosas, vicios. Nosotros estamos trabajando durísimo para que sea, es más, de hecho vamos a presentar una ley pronto para permitir la obligatoriedad del pago electrónico. ¿Por qué? Porque ahí no hay que se reportan menos y sube la tarifa. Pero, presidente, bueno, ese es un tema que se las trae, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere una tecnología diferente, toda empresa quiere una tecnología distinta, pero ¿cómo lo estandariza? Exacto. Los escáneres no se podían. No, yo no yo soy, bueno, yo no soy fanático del no, ¿verdad? Pero estamos trabajando, ya llevamos, nos hemos reunido. Eso va, no a la velocidad que yo quiera. Ahí tengo con don Carlos Melegatti a veces nos vacilamos mutuamente. Es que usted es muy paciente, presidente, usted es demasiado paciente, porque no nos juntamos en el centro. Pero ahí viene, y sí, hay temas regulatorios importantes. La CTP le quitó el permiso de circulación a ¿cuántos buses fueron? Usted sabe más. Sí, bastante, pero 180. Y el resto de unidades de autobuses. 180. Pero, presidente, ¿por qué es que se le ha pegado de alguna manera alguna pulguilla con el tema de los autobuseros? Porque sabemos en el CTP a quién se nombró. No, vamos a ver. El CTP se nombró a don Orlando Ramírez. Don Orlando Ramírez compró un bono de 6 millones de colones de mi campaña. Viene don Orlando y lo propone Canatrans. Sí, la Cámara. La Cámara. Yo no lo nombré. Nada más Canatrans mandó el nombre porque, vea qué interesante, son 11 miembros. Los taxistas me lo mandaron también. Dicen, la ley dice, ellos proponen, nombran, pero tienen que pasar por un ritual de que el Consejo de Gobierno diga que sí. Y se pegó el Frente Amplio y se pegó todo el mundo a decir que yo estoy en la planilla de don Orlando porque compré un bono de 6 millones. ¿Por qué no le dicen eso a los diputados de Liberación Nacional? Solo por equidad, cuando hay gente que donó 300 millones de personas a una persona. 300 millones de colones, una persona. Ahí salió hace poco en la Extra que 11 personas donaron montos monumentales. Este señor compró un bono de 6 millones. O sea, hasta que es risible pensar que yo soy tan barato. Y lo nombró Canatrans. ¿Por qué me pegan esa pulga a mí? Porque soy el perro flaco. Presidente Fran Mora, perdí 2 millones de colones en contadores públicos autorizados, estados financieros, no pude obtener el crédito en Sistema para Banca para el Desarrollo, porque además le piden un récord crediticio ejemplar. Sí, y garantía real, hipoteca. No me sorprende, don Frank, y por eso, usted sabe que el gerente de Banca de Desarrollo, un señor, yo no lo conozco, Aguiar. Sí. Tiene, aparentemente me contaron, tiene acusados a los ministros que se sientan en la junta directiva porque le piden, les dice acoso laboral porque le piden más resultados de la rendición de cuentas. Y porque modificaron el reglamento sin que él... Claro, pero SBD es como Sistema para el Desarrollo es como una caja tan extraña, presidente, que dice por un lado que se coloca, pero cuando uno va a ver las cifras, realmente no hay tal colocación. Eso hay que arreglarlo y va a pasar por ley, pero hay intereses grandes. Sí, pero la gente que quiere poner su emprendimiento, que quiere salir adelante, creo que son temas que tienen que cambiar muchísimo. Leonor Salazar lo felicita, pero le dice, me preocupa la educación sin metas, presidente. Dice lo que no tiene metas ni se puede medir, se deteriora. Por eso, ¿cómo se llama la señora? Doña Leonor. Vea, doña Leonor, ¿por qué quitamos las pruebas FARO? Porque las pruebas FARO solo, primero, no tenían ningún impacto, era para conocimiento. Y pusimos pruebas que tengan impacto en la medición de desempeño, pero al mismo tiempo las pruebas que midan al docente y midan al Ministerio de Educación Pública, porque no todo es el estudiante. Entonces, en eso estamos. Le agradezco, doña Leonor, que tenga el dedo en ese renglón. Estamos trabajando duro en eso. Sí, hay cierto ruido con respecto a la famosa ruta de la educación, ¿verdad? Y todo lo que se ha comentado. No tiene que estar en un papel. Usted vio el ruido del discurso que yo di. Disneyland y Alicia en el País de la Maravilla. Le digo, métase al Google, fíjese en el reporte de The Economist, fíjese en los números de inflación. Lo mismo es con la ruta. Es que no encontramos un documento. Vea, el documento escrito, un mamotreto así, no tiene sentido.
está la diagramación de las metas, las fechas, las acciones, los presupuestos. ¿Para qué quiere que, como en los tiempos de antes, que le escriba una enciclopedia, si está de una manera entendible? Pero es que volvemos a lo mismo, palos y boga y palos y no boga. Claro, los resultados tienen que estar en 2026 cuando usted finalice y la gente va a valorar. Con la ayuda de Dios. Los resultados concretos que usted pueda mencionar. Con la ayuda de Dios. Al finalizar. Presidente, le agradezco el tiempo, la deferencia además por concedernos la entrevista. Como lo hemos comentado, OPA es este nuevo medio de comunicación. Todavía no le puedo decir el nombre del noticiero, pero nada más le adelanto que va a estar a las 8 de la noche, el mismo tono de toda la vida. Así que agradecerle, presidente, por su tiempo. Mucho gusto, Douglas, de verlo. Usted me arrió muy duro una vez y varias veces, y ahí demuestra que mi personalidad es esta. Yo a usted le tengo en gran aprecio, gran respeto, me parece un excelente profesional. Yo creo que uno puede discutir las cosas de forma abierta, con argumento, presidente, y en la medida de que los argumentos le permitan a la gente entender las decisiones que se tomen, siempre es valioso. Lo que no se vale es que no sean las razones correctas por las que se toman las decisiones. Y mucho éxito a OPA y a su nueva carrera profesional. Muchas gracias, presidente. Sé que lo va a hacer muy bien. Dios primero, así Amén. nos ayuda a todo el equipo que está detrás también construyendo esta hermosa plataforma. A todos los que nos siguieron por las plataformas digitales, muchas gracias. Vamos a estar compartiendo con ustedes mucha más información. Estén pendientes. Que la pasen bien.